Hola a todos, soy Mariela Carbacho, trabajo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile y quisiera invitarlos a participar en este seminario de historia de las matemáticas organizado por Cálculo para Todos. ¿Sí? Lo que yo les voy a hablar es acerca de cómo nace este concepto de la curvatura, qué tiene que ver eso con la figura que estamos viendo aquí justamente y quién aparece además jugando en ese concepto. Por ejemplo, una matemática interesante que vamos a conocer va a ser Sophie Germain. Los esperamos. Chao. Estamos ya listos en estos segundos ya porque le vamos a dar la bienvenida, ¿verdad?, a la doctora Mariela Paz Carbacho. Y antes de presentarla, muy buenos días, doctora. Gusto en saludarla, ya la tenemos aquí lista para hacer su ponencia. Ella, para platicar un poquito, ¿verdad?, de la doctora. Ella obtuvo su doctorado en matemáticas en el año 2010 en la Universidad de Chile. Ella es chilena, si no me equivoco. Trabajó como investigadora en la Universidad Técnica Federico Santa María de 2012 al 2018. Su investigación se enmarca en el área del álgebra y la geometría y principalmente en automorfismos, de superficies de Riemann. Tiene publicaciones con colaboradores internacionales y ha asistido a diversos congresos en su área de investigación. Desde el año del 2010 ha realizado docencia de pregrado y posgrado en diversas universidades de Chile, donde sus estudiantes valoran su fuerte compromiso con el aprendizaje. Tiene un fuerte compromiso, por supuesto, con la divulgación de la matemática y ha realizado charlas y actividades en diversas escuelas y liceos de Chile, junto con el taller Una mirada matemática del mundo en algún campamento de alguna universidad. Fue una de las impulsoras del Festival de Matemáticas, creando varias exhibiciones interactivas con contenido matemático y organizó las primeras versiones de él. Además, ha realizado cursos de perfeccionamiento sobre matemática a profesores de enseñanza básica y participado en congresos internacionales sobre divulgación matemática, lo que es Matrix 2018, Imaginary Conference 2018. Recientemente ha realizado varias infografías con temas de su interés y a contar de marzo de 2020 es profesora asociada del Departamento de Matemática de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Por supuesto, obtuvo su doctorado en matemáticas y, así lo dice textualmente, su sueño es que las personas vean lo bonito que son las matemáticas, hacerles ver que la matemática no solo son números, fórmulas ni complicados cálculos. Por esta razón, nace Cromática, que tiene por objetivo compartir su pasión y las diversas ideas sobre cómo ver la belleza de las matemáticas. Sin mayor preámbulo, pues les presento el día de hoy a la doctora Mariela Paz Carbacho Bustamante de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, quien expondrá el tema cómo nace el concepto de la curvatura. Bienvenida, doctora, un gustazo tenerla aquí con nosotros en México y bueno, pues agradezco enormemente que esté en Cálculo para Todos. Bienvenida, adelante. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me siento honrada de estar acá, de poder compartir con ustedes mi gusto por las matemáticas. Y bueno, empecemos entonces a compartir la presentación que les quiero mostrar el día de hoy. Entonces aquí vamos a compartir mi pantalla. Creo que ahí ya se está viendo. Y por favor me dicen si acaso todo está correcto y si me escuchan de manera perfecta. Sí, todo está perfecto. Parece ser que sí. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les decía, tenemos este concepto que es un concepto de curvatura. Y a mí lo primero que me gustaría que hicieran, si es posible, porque yo sé que hay muchas personas que nos están
pueden meterse a la página menti.com y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué concepto se les viene a la mente cuando se habla de curvatura? ¿Sí? Vamos a ver cómo está la interacción, si es que hay personas conectadas. Aquí yo les estoy mostrando la página de menti.com. Si es que ustedes escriben qué concepto se les viene a la mente cuando se habla de curvatura, entonces van a aparecer aquí algunas palabras. El código que tienen que ingresar cuando ingresan a la página menti.com es el 1504078. A ver si nos va bien con la encuesta, con esta mini encuesta. Vamos a dejarlo ahí por mientras. El código es 1504078 y vamos a ir avanzando en la presentación. Vamos a ver después cómo queda esta nube de palabras si pueden ingresar a la página menti.com. ¿Ya? Lo primero que uno hace, es lo que en general yo hago, cuando voy a una charla y veo palabras extrañas, entonces me meto a internet y empiezo a buscar qué pasa con este concepto de curvatura. Por ejemplo, uno puede o tiene el Wikipedia que nos ayuda a entender y ver algunas cosas. Entonces ahí aparecen unas primeras definiciones de este concepto de curvatura, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Y por supuesto muchas imágenes, ¿sí? Y en estas imágenes se puede ver por ahí que aparecen varias curvas, ¿sí? Y es una de las principales objetos de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Estas curvas que están por ahí presentes. Vamos a ver si acaso en la nube de palabras, ya veo que hay 17 personas conectadas, ahí están apareciendo la nube de palabras. Y vamos a ver entonces, súper, aquí una línea encorvada, deformaciones de una línea, la curvatura de un objeto, gráfica, desviación de una línea, eso me parece súper interesante. Aquí también veo una función graficada, un semicírculo, una esfera, espacio-tiempo, y aquí aparecen un montón de palabras que están relacionadas con el concepto de curvatura, ¿ya? Mientras siguen contestando, entonces a mí me gustaría que pasáramos a la siguiente pregunta, después, una vez que ya contesten esa, y la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué curvas conoces? ¿Sí? Vamos a ver entonces, el código sigue siendo el mismo, menti.com. Le pueden dar a actualizar a la página y ahora ingresan el código 1504078, el mismo código, y me pueden contar qué curvas ustedes conocen. Elipses, parábolas, ya vamos viendo a ver qué otras curvas conocen. Por mientras les cuento que yo estoy acá en Chile. Es un gusto estar a la distancia de México. Ojalá que algún día pueda conocerlo y pueda estar allá. Y acá son las 2 de la tarde, con 43 minutos. Ahí ya veo recta, espiral, curvas de geometría, cardioide, ya, una hélice, hipérbolas, elipses, parábolas, abierta, funciones, muy bien, curvas de geometría, cónicas, constantes, curvas en el espacio, la Tierra, dice alguien por ahí, constantes, funciones cuadradas, bien, parábolas, espiral es la que más se repite. Por mientras entonces ustedes siguen viendo, escribiéndome y contándome cuáles son las curvas que conocen. Óvalo, ovoide, súper, ya. Vamos a seguir entonces avanzando con la presentación y ustedes siguen comentándome ahí. Entonces yo aprovecho de poner aquí algunas de las curvas que yo conozco. Y son las mismas que ustedes me dijeron. Por ejemplo, las curvas cónicas, que son las que uno obtiene de este cono, que se puede formar en 3 dimensiones.
haciendo unos cortes acá. Entonces, si yo hago el corte con un plano, como por ejemplo el plano que está puesto así en paralelo a lo que está en el suelo, se ve que se obtiene una circunferencia. Y ese sería el primero de los casos. Otro de los casos que vemos es si cortamos con un plano que vaya en diagonal. Entonces, en diagonal vamos a encontrar ahí una elipse. Si cortamos con otro plano que vaya más en diagonal, pero ahora que no corta los dos lados del cono, sino que solamente uno, estamos en presencia de una parábola. Y si cortamos la parte de esta parte del cono y luego aquí abajo, entonces vamos a estar en el caso de las hipérbolas, ¿ya? Y esas son algunas curvas que uno conoce, que tiene por ahí a la mano y que ustedes también conocen porque, según lo que me mostraron aquí en el Menti, varias palabras aparecían parábolas varias veces, hipérbolas, elipses, circunferencias o círculos, ¿ya? Otras curvas que uno conoce son, por ejemplo, las curvas trigonométricas, ¿ya? Estas curvas trigonométricas son formadas por unas funciones que se llaman las funciones trigonométricas, que se conocen como seno, en este caso el rojo que va por acá por el centro. Si ustedes pueden seguir el mouse, aquí yo estoy marcando la curva roja. La curva en verde es la que está por acá, por el centro. Esa es la función coseno, que es muy parecida a la función seno, pero solamente está trasladada en un pedacito. Y por acá se ven las otras funciones trigonométricas que uno puede formar a partir de este seno y coseno, ¿ya? Que son la tangente, la cosecante, la secante, la cotangente, ¿ya? Estos van a ser los gráficos de las funciones y estos gráficos se pueden ver como curvas en el plano. Otras curvas que uno puede ver en el plano son, por ejemplo, la cicloide. Y yo se las voy a mostrar ahora. Y la curva cicloide es la curva que uno puede encontrar a partir del movimiento de esta circunferencia en torno a esta línea recta. Entonces me voy a preocupar, aquí yo les estoy mostrando la imagen en el GeoGebra. Vamos a tratar de agrandar un poco la imagen ahí para que se vea mejor. Creo que ahí se ve bien. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo se mueve este punto A y cuál es el movimiento que está haciendo este punto A. Entonces vamos a colocar un ángulo, ¿sí? Ese ángulo que está ahí, que se ve de color verde, que define ese punto, que es el que estoy mostrando en la pantalla como D, hace que esta curva se vaya moviendo. Ese punto se va moviendo y esta circunferencia es la que se va moviendo. Y la circunferencia que se está moviendo es la de color azul. Y esa, a medida que va avanzando, va formando un movimiento. El punto de prima, que es el punto que estoy viendo acá, es el que está haciendo la gráfica de una curva. Y esa curva es la que yo les voy a mostrar ahora en color rojo, ¿sí? Ese movimiento que nosotros vamos viendo que hace la circunferencia de color azul, a medida que va avanzando este punto D, pero avanza la circunferencia también, se conoce como cicloide, ¿ya? Y esa curva descrita en color rojo va a tener ecuaciones y también tiene una cierta forma especial que se la da a esta circunferencia azul, que es la que yo estoy escribiendo acá, ¿ya? Uno siempre puede encontrar las ecuaciones de esta curva que está aquí. En este caso, yo se lo estoy mostrando aquí en el GeoGebra, y aquí en el GeoGebra ustedes pueden graficar la gráfica de esta función usando el comando curva que está viéndose acá. Y la pregunta que me interesa ahora responder es saber cómo van a ser las ecuaciones de esta curva de color rojo que yo estoy escribiendo aquí, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a ver
unos sencillos pasos de cómo podríamos encontrar esta curva. ¿Ya? Entonces, como yo sé que hay mucha gente que nos está mirando por el Facebook, vamos a ir dando las ideas de qué es lo que nosotros queremos encontrar. Como se dan cuenta, aquí hay un ángulo en juego, hay un punto D, que es el punto que está acá, y hay un punto D', que es la traslación. Y ese punto D' es el que a mí me interesa saber cómo son sus coordenadas, ¿ya? Y con esas coordenadas yo voy a poder ser capaz de encontrar esta curva que estoy definiendo acá, ¿sí? Entonces vamos a irnos aquí a mi pizarra. Entonces en mi pizarra vamos a hacer el dibujo y ustedes me pueden acompañar si tienen ahí lápiz y papel a mano. Vamos a partir con una circunferencia que tiene un centro. Ese punto en el centro le voy a llamar 0,R. Este punto que está aquí, que es el punto que describe el movimiento, va a ser el 0,2R. Y esta circunferencia es una circunferencia de radio R. De radio R y centrada en el punto, en este caso, que es el punto que está acá, que es el 0,R. Entonces, ¿qué cosas uno sabe? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño recuerdo. Yo sé que esto a lo mejor varios de ustedes lo saben, pero como no sé qué cosas saben y qué cosas no, entonces vamos aquí a hacer un pequeño recuerdo y vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que eran las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, cuando uno tenía un triángulo que fuera recto, yo aquí podía tener un ángulo que se llamaba T. Este ángulo que estaba acá iba a ser 90 menos T, o pi medios menos T, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. ¿Ya? Y acá, entonces, uno podía definir este lado como X, este lado como Y, este lado como Z, y lo que se define como la función seno de T corresponde a ser el cateto opuesto, que en este caso es el X, dividido por la hipotenusa, que en este caso es Z. Y el coseno del T corresponde a ser el cateto adyacente, que es el Y, partido por la hipotenusa, que va a ser el Z. Y si nos damos cuenta y quisiéramos saber cuál va a ser el seno del 90 menos T, como va a ser el cateto opuesto, que es el Y dividido por el Z, el coseno de T es exactamente lo mismo que el seno de 90 menos T, y acá este es lo mismo que el coseno de 90 menos T. ¿Ya? Y eso nos va a servir después para poder hacer nuestra ecuación, que es la que estamos buscando, que les voy a mostrar yo cómo se calcula. ¿Ya? Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo se calcula. Entonces, cuando nosotros tenemos una circunferencia, vamos a pasar aquí a la otra hojita. Déjenme aquí avanzar. Vamos a pasar aquí en la otra hoja. Entonces, si nosotros tuviéramos el eje X y el eje Y, y tuviéramos una circunferencia de radio R, pero en este caso centrada en el 0,0, entonces si este ángulo se llama T, este ángulo se llamaría 90 menos T. Y cuando yo vea el punto aquí de intersección, ¿ya? Que es el punto que yo quiero ver cómo se mueve, ¿se acuerdan que yo quiero ver cómo se mueve ese punto de intersección? Si yo trazo aquí una recta que vaya a ser perpendicular, entonces puedo determinar las coordenadas de este punto. Y como aquí voy a tener el 90 menos T, voy a poder decir cuánto vale esta coordenada y cuánto vale esta coordenada. Porque esta coordenada, esta distancia que hay de aquí hasta acá, siempre va a ser R, porque es el radio de la circunferencia. ¿Ya?
Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar las coordenadas de este punto. Si ustedes se dan cuenta, hacen, aquí completan el triángulo, me van a poder decir cuáles van a ser las coordenadas, y en este caso las coordenadas van a ser R por el seno de t, R por el coseno de t. ¿Ya? Y eso es porque aquí tomamos un ángulo t, este es el ángulo 90 menos t, y entonces yo puedo decir cuánto vale esta coordenada y cuánto vale esta otra coordenada. ¿Ya? Ahora, nosotros en nuestro dibujo, ¿sí? El dibujo original es el dibujo de una esfera, de una circunferencia de radio r, pero que ahora está trasladada en este centro, ¿sí? Que este es el 0, R. Entonces, si yo quería ver cuánto valía este punto, acuérdense que quiero ver el movimiento que pasa desde este punto hasta este punto, cuando aquí se forma un ángulo T. ¿Sí? Entonces sería el punto que yo encontré acá y lo voy a tener que trasladar. ¿En qué coordenadas? En el 0, R, porque en la circunferencia original la moví un poquito hacia arriba, ¿ya? Entonces, este punto que está aquí me va a quedar R seno de t más 0, R coseno de t más R. Y ahí estoy trasladando en el punto 0, R. ¿Y cuál era el paso siguiente? ¿Se acuerdan que aquí cuando nosotros teníamos la cicloide, aquí en la cicloide nosotros veíamos la circunferencia de color azul que avanzaba? ¿Y cuánto avanzaba? Entonces nosotros decíamos, pucha, este punto que va desde el A hasta el D, ahí está avanzando un pedacito y es lo que está corriendo la circunferencia por acá. Entonces, ¿cuánto vale ese pedazo de arco? Eso es lo que me interesa saber para poder decir cuánto vale esa traslación y cuánto se está moviendo el punto D hasta el punto D'. Y obteniendo eso, entonces obtengo la ecuación. Volvemos al dibujo. Y si yo tengo que este ángulo esté, ¿cuánto vale el pedacito de arco? Ahora me interesa saber. Entonces, yo sé que el T corresponde a ser una parte de toda la circunferencia completa. Es un ángulo. Toda la circunferencia completa vale 360 grados, que también se corresponde a ser, como les estaba hablando el profesor anterior, ¿se acuerdan que le hablaron del número pi? Entonces esto corresponde a ser 2pi por completo. Corresponde a ser todo el ángulo de la circunferencia. Entonces, en este lado voy a estar escribiendo los ángulos. El t es una parte del 2pi. Y cuando yo veo todo el ángulo 2pi, corresponde a ser todo el perímetro de la circunferencia. Y eso entonces es exactamente 2pi por r. ¿Ya? Entonces aquí estoy escribiendo la longitud de la circunferencia. O el perímetro. ¿Ya? Y aquí yo tengo mi 2pi. Entonces, el t ahora, ¿a qué parte de la circunferencia va a corresponder ser? Entonces, aquí se va a cumplir esta regla de 3 simples porque el t corresponde a ser una parte del 2pi, así como ese pedacito de circunferencia corresponde a ser una parte del perímetro completo. Entonces, en este caso nos damos cuenta que este valor corresponde a ser 2pi por t dividido por 2pi, que va a ser t por r. Entonces, cuando yo estoy viendo el movimiento de la circunferencia, entonces obtengo una nueva circunferencia que se está moviendo en esa dirección. ¿Con qué longitud? Con la longitud TR. ¿Sí? Entonces, al punto que yo tenía, que era este, le voy a tener que sumar la longitud TR que se está moviendo a la derecha con respecto al X.
pero con respecto al I no se está moviendo. Entonces se está haciendo una traslación, y esa traslación va a ser R por el seno de T más TR, R coseno de T más R. Que era este punto, ¿sí? Acuérdense, el primer punto lo moví hacia arriba, en 0,R. Y ahora este punto es el que muevo a la derecha, en el TR,0. Y estas son las ecuaciones de la cicloide que yo les acabo de mostrar. Y son las que están graficadas en el GeoGebra. Entonces vamos a mostrar aquí de nuevo. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta que están las ecuaciones RT por R por el seno de T y R más R coseno de T. Y así ustedes pueden graficar en el GeoGebra su curva cicloide. ¿Ya? ¿Qué otras curvas más tengo? Entonces la misma curva que yo les acabo de mostrar, en lugar de moverse en una línea recta, podríamos hacerla mover respecto ahora a una otra circunferencia, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a moverla respecto a otra circunferencia, va avanzando el punto J y se mueve y avanza y sigue avanzando. ¿Y qué creen ustedes que nos va a dar? Entonces aquí vamos a hacer el dibujo de lo que nos da. Y aquí vamos a tener la curva que nos queda. Entonces, como se dan cuenta, anteriormente lo vimos en una línea recta, pero las curvas que íbamos haciendo eran así. Esa curva así, pero ahora en lugar de verlo en una línea, lo estoy viendo en una circunferencia. ¿Cómo puedo encontrar las ecuaciones de esta? Similar a como encontramos las ecuaciones del otro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a seguir con la diapo. Y la pregunta, cuando uno habla de curvatura, es pensar qué tan curvada está una recta. Entonces, por ejemplo, yo les puedo mostrar esta, que ustedes están viendo en la pantalla, y podríamos decir si es una recta o en realidad está curvada, y eso va a depender de la distancia a la que nosotros la veamos. ¿Ya? Entonces, en general, como dice aquí las láminas, podemos tomar dos puntos y de cuántas formas podemos ir del punto A hasta el punto B va a depender de la línea original que nosotros podríamos tomar, que sería una recta, que en el fondo tiene poco de curva, la podemos ir moviendo un poco, podríamos moverla en una primera instancia como una circunferencia y después podríamos irla moviendo como la línea roja y como la línea verde que podría empezar como bien derecha y después se va curvando. ¿Sí? Entonces, así como tantas personas hay conectadas ahora en estos momentos en el Facebook, cada una de ustedes podría tener una forma de moverse del punto A hasta el punto B. ¿Ya? ¿De qué dependen estas maneras de moverse? ¿De qué tan curva se está haciendo mi recta original? ¿Qué tanto la estoy doblando? Entonces ahí está apareciendo un poco esa idea de curvatura que es la que les quiero contar. Entonces, dentro de estas opciones que nosotros tenemos de movernos de un camino al otro, como les mostré recién, está la opción de cuál sería el camino más corto. Y de estos 3 caminos o 4 que les estoy colocando acá, ¿cuál sería el más largo? Entonces podemos ver que el más corto claramente era la línea azulita, y a medida que estiramos los otros y vemos la longitud simplemente de los caminos, vemos que el azul era el más largo, ¿ya? Y así el verde nos quedaba por acá, el rojo estaba por ahí. Entonces, cuando nosotros vamos torciendo esta cuerda, la línea recta original, que era la que teníamos acá,
Si la vamos torciendo un poco, la torcemos en otro sentido y así la vamos torciendo, entonces vamos a estar generando, parece, más distancia entre los puntos, porque el camino que se está recorriendo es un poco más largo, ¿ya? ¿Y cómo se compara esta forma de torcer? Entonces, uno la podría comparar con cómo puedo yo ver este camino y compararlo con distintas circunferencias entre medio. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que en este camino se está yendo hacia abajo, entonces aquí esta parte podría ser como un pedacito de una circunferencia. Este otro camino lo veo que se dobla hacia arriba y entonces esto podría estarme dando otro pedacito de circunferencia. Por acá yo podría estar viendo el otro camino y aquí estaría viendo yo como otra circunferencia. Entonces, como que punto a punto, yo podría decir qué tanto se parece a una circunferencia la curva que estoy viendo en cuestión. Todas las que conocemos, todas las que ustedes nombraron aquí, ¿ven? Aquí la parábola, la espiral, todas esas yo podría decir qué tanto se parecen a una circunferencia en cada uno de los puntos en cuestión, ¿ya? Y ese parecerse a la circunferencia es lo que nos da la definición de curvatura. ¿Qué tanto o qué tan cercano a una circunferencia yo puedo ver punto a punto la curva? ¿Ya? Si yo la veo como recta, entonces veo que no hay curva, no hay ninguna circunferencia, en cada punto no se parece a ninguna. Puedo decir que tiene curvatura positiva, dependiendo si se parece mucho o es una circunferencia o no es. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a poder medir así. Para los que saben un poco más, cuando uno tiene una curva como esta, ¿sí? Muchas veces uno la puede ver como el gráfico de una función, al menos en ciertas partes, y en ese gráfico de la función yo me puedo parar en un punto y puedo hablar de la recta tangente en ese punto. Eso es lo que se conoce como derivada, para quienes lo sepan. Y para esa recta tangente en ese punto, yo puedo definir la recta normal, que es la recta en rojo que estoy viendo acá. Y para esa recta normal, dentro de todos los posibles puntos que van a estar en esta recta, yo me voy a considerar un centro. Y para ese centro que yo me voy a considerar, yo voy a poder definir cuál es la circunferencia. En el fondo lo que quiero definir es cómo tendría que ser el radio para que esta curva se parezca a una circunferencia. Y esta circunferencia, que se parece mucho a la curva en esa parte, solo en ese punto, son las que se llaman la circunferencia, el círculo osculador. ¿Sí? Y eso es lo que define la curvatura en un punto de la curva C que estamos definiendo acá. Corresponde a ser un número asociado a este número radio. Entonces, ahora a continuación vamos a ver la definición de este concepto que es la curvatura en un punto. Pero antes de eso, vamos a hablar brevemente de quienes introdujeron este concepto, ¿sí? El primero en introducir este concepto fue Nicolas Oresme. Nicolas Oresme nació en el año 1320, murió en el año 1382, bueno, estas son fechas aproximadas. Entonces, él era un filósofo, matemático y teólogo. Y él introduce el concepto de curvatura como la definición que yo le estaba dando, una medida de qué tan recta es tu curva en cuestión o no, ¿ya? Y las curvas siempre han estado presentes, entonces hay curvas como las parábolas, las elipses que uno las conoce, o un cierto camino que recorre una mosca, por ejemplo, o un insecto, entonces cuando uno ve la trayectoria está generando curvas. Y lo que uno podría preguntarse, o lo que se preguntó Nicolas Oresme, era ¿qué tan recta es esa curva? Y esa fue como la primera introducción al concepto de curvatura.
Luego vino Cauchy y él definió la curvatura para una curva diferenciable. Entonces, en ese sentido, la curva diferenciable era la curva, como les decía yo, está este concepto de la derivada que nos permite saber la forma de la curva. Entonces, combinamos unos aspectos geométricos, que son la forma, con este otro aspecto que es la parte del cálculo, y con esos dos conceptos entonces nosotros podemos definir, fue lo que hizo Cauchy, hablar de la curvatura de un punto, tal cual se los definí yo recién, y los círculos osculadores, ¿sí? Que son estos círculos que se parecen mucho a esta curva en ese punto. Y después, Gauss, más o menos contemporáneo a Cauchy, define o extiende esta definición, ¿sí? Y la extiende haciéndola no solamente ahora a curvas que están en el plano, sino que ahora también el concepto de curvatura para lo que tenía que ver con superficies, ¿ya? Y eso vamos a hablar ahora a continuación. Antes de dar esta definición formal de lo que pasa en las superficies, cuando nosotros comparamos circunferencias de distintos radios, es un campo en el que se desarrolla en la parte que se llama de la matemática de la geometría diferencial, que tiene que ver con esta parte de las derivadas y el cálculo. Combina todo lo que es las formas de una función con esta parte de la derivada y la parte analítica al respecto de ecuaciones, ¿ya? Entonces, cuando yo miro en cada uno de los puntos en cuestión, como en el dibujo anterior, me paro en el punto P y empiezo a ver cuál es el radio que se parece a la curva aquí. Entonces, para ese radio R, que es un número positivo, porque existe aquí un radio, 1 dividido por R va a ser la curvatura, ¿ya? Y como se dan cuenta, en esta parte, uno puede tener radio en este sentido de la figura y también podría tenerlo hacia este otro lado. Y esto también se combina con el concepto que se habla de cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, o convexo y cóncavo, ¿sí? Entonces aquí uno ve que la circunferencia tendría que ir por este lado, como lo estoy dibujando con el cursor. Aquí va por este otro lado de la curva y aquí va por este lado. Y acá se parece como a una recta. Entonces, si es como una recta, no hay radio, ¿ya? Entonces, por eso aparecen... perdón. Aquí, déjenme avanzarlo así. Aparecen estos tres valores que uno le asocia a ese radio el número 1 partido por R, que sería su inverso multiplicativo, y va a ser signo positivo o signo negativo dependiendo si está a la derecha del dibujo o a la izquierda del dibujo la circunferencia, ¿ya? En el caso que ese número R sea muy, muy, muy grande, el 1 partido por R va a ser muy, muy, muy pequeño y eso va a ser como 0. ¿Qué significa que una circunferencia tenga el radio muy, muy grande? Por ejemplo, esta parte que yo les estoy mostrando aquí con este lápiz que se dobla, se puede ver como un pedacito de circunferencia. A medida que es más grande el radio de la circunferencia, esta línea se parece más a una recta. Y el 1 partido por R entonces se está haciendo muy pequeño. Por lo tanto, a medida que el R es muy grande, la curvatura, cuando sea curvatura 0, va a ser como una recta, ¿ya? Si la curvatura es positiva, entonces eso significa que el círculo va a estar por acá y que se está viendo hacia afuera. Y la curvatura va a ser negativa cuando se ve al revés, o sea, como que hay un hundimiento, ¿sí? Como que sea cóncavo. Y ahí están las tres diferencias entre las curvaturas con respecto a los signos, ¿ya? Cercano a 0 indica que es una recta. Si es constante, eso significa que siempre el radio es igual
o sea que en cada punto está la misma circunferencia presente, y si en cada punto está la misma circunferencia presente, entonces no es más que una circunferencia. Y de acuerdo al signo, si es positivo o negativo, entonces es así o es así. Se ve hacia afuera o se ve hacia acá. ¿Ya? Y esos son los tipos de curvatura. ¿Qué pasa ahora? Y era lo que les estaba diciendo en la superficie. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es superficie? Una superficie como esta. ¿Sí? Una superficie como esta. Entonces nosotros podríamos decir, a ver, ¿pero qué tan curva es esta superficie? Y entonces si uno la empieza a mirar, claro, aquí tiene como una curvatura, pero ahora, ¿con qué comparo? ¿Cuál es mi medición? Ahí, por ejemplo, uno de estos conos que se llaman conos de lado o como barquillo, y uno también se puede preguntar qué tan curvo es. O un neumático, ¿qué tan curvo va a ser? Entonces ahí, en ese caso, uno podría decir, a ver, cuando yo tenía cosas que estaban en el plano, como estas, yo las comparaba con una circunferencia. ¿Con qué podría yo comparar ahora en el espacio? Entonces yo podría decir, ¿se parecerá este cilindro a alguna, por ejemplo, circunferencia o una esfera ahora? En cada uno de estos puntos se parece a una esfera, entonces si ustedes se dan cuenta ahí, como que miran cada punto y como que no se parece mucho a una esfera. Y si ven el cono de un helado, está difícil. Ahí, por ejemplo, en el neumático, uno podría ver que hay quizá una esfera que está como por dentro. Y en el cono quizás lo puedo ver como por acá encima, ¿no? Quizás se parece por arriba. Y ahí hay algunas cosas que parecen curvas, pero que en realidad no lo son. Y es una mentira que sean curvas, porque si uno toma una tijera, por ejemplo, como esta, y hago un corte por ese sector, entonces yo veo que en realidad esto es como un plano. Entonces algo falsamente curvo, no está tan curvo en realidad, porque aquí en cada una de estas partes uno ve como una recta, ¿sí? Y esas son las superficies que se llaman superficies regladas, porque uno las está viendo ahí, con pedacitos, ¿ya? Entonces en este caso, lo que nos dice Gauss, que fue quien generalizó estos conceptos para el espacio, y no solamente para el espacio, sino que después en muchas dimensiones, es estudiar el concepto de curvatura, pero ahora comparado con una esfera, como les decía yo. Y ahora el radio de esa esfera lo elevo al cuadrado, y 1 dividido por ese radio al cuadrado te define la curvatura. Y va a tener signo positivo o negativo si queda un hundimiento negativo o queda algo salido hacia afuera positivo. Por ejemplo, uno puede ver en su cuerpo qué cosas tienen curvatura positiva o qué cosas tienen curvatura negativa. Aquí vemos que en esa silla, como la silla se está viendo así, como un poco así un hundimiento, entonces ese hundimiento te estaría dando una curvatura negativa. En el cuerpo, por ejemplo, ¿dónde puedo tener curvatura negativa? Entonces aquí uno dice, quizá aquí en la axila, ¿sí? Aquí en esta parte del brazo, porque aquí hay como un hundimiento, entonces se ve algo que tiene curvatura negativa. Mi cabeza tiene forma de redonda, entonces pareciera que fuese curvatura positiva, porque se sale. Dependiendo si estamos bien en el peso o mal en el peso, tendremos curvatura positiva o tendremos curvatura negativa. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en mi cortina. En esa cortina, en esa parte veo que hay curvatura negativa, pero en este otro sector veo que hay curvatura positiva. Si usted tiene una simple, aquí, malla, cuando esto yo lo vea por abajo y vea que hay una protuberancia, significa que puedo colocar una esfera hacia arriba. Entonces esto va a aparecer curvatura positiva. Si está plano, entonces curvatura 0. Y si está hacia abajo, entonces la curvatura va a ser
negativa. Entonces ahora quiero que me digan en el Menti, con el número 57, 14, 56, 1, ¿qué partes de tu cuerpo tienen curvatura negativa? Entonces, el número Menti es 57, 14, 56, 1, y quiero que escriban qué partes de tu cuerpo tienen curvatura negativa. Aquí puedo ir dando un ejemplo. Por ejemplo, aquí, o por ejemplo, aquí, si tengo mucha cintura, sí, podría ser curvatura negativa, o no, no lo sé. Vamos a ver en el Menti cómo va. 57, 14, 56, 1. Vamos a ver cómo va la votación acá. Entonces, con el número 57, 14, 56, 1, es mi gordito del estómago. Pero en el gordito del estómago, si es gordito, entonces está hacia afuera. Y si es hacia afuera, entonces esa curvatura es positiva. Al revés sería negativo. La cintura, la planta del pie, los ojos, claro, porque aquí en la parte de los ojos, ¿cierto? Uno tiene un hundimiento. Eso. La cavidad auricular, axilas, ojos, la boca, también la boca, ¿cierto? Las fosas nasales, súper. El ombligo, perfecto. La palma de la mano, ¿sí? La palma de la mano, igual ahí está como relativo, ¿sí? Porque la palma de la mano puede ser plana, pero si uno la pone así, va a tener curvatura positiva o curvatura negativa. Ahí va a depender, ¿sí? La ingle, brazos. ¿Qué parte del brazo? ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, como ahora estoy haciendo harto deporte, entonces tengo como aquí un poquito de músculo. Entonces esto sería curvatura positiva, ¿ya? En el cuello, súper, la boca. La cuenca de los ojos, las muñecas. Sí, las muñecas sí, súper. Muchas gracias por participar. Ahí sigan escribiendo, después vamos a revisar todas las palabras finales. El ombligo, el que más se repite, la cintura, los que tienen cintura. Las uñas, ¿cierto? Muy buen ejemplo. Atrás de la rodilla también, perfecto, es como la axila. En los hombros, esta parte que está aquí. Muy bien, las costillas, súper. Ahí entonces sigan escribiendo nomás, yo voy a seguir aquí avanzando. Y llegamos acá a el último personaje que vamos a presentar el día de hoy, que también tiene que ver con este concepto de curvatura y estuvo en sus inicios, que es Sophie Germain, ¿ya? Ella es una matemática francesa que vivió durante estos años, en el 1776 y en el aquí se me bajó un poco la presentación, en el 1831, y en este póster que les estoy mostrando dice, no importa quién es el primero en tener una idea, lo que de verdad importa es hasta dónde nos lleva esa idea, ¿sí? Y eso es algo que me gustaría que ustedes se quedaran reflexionando al respecto. Como ven, la manito de Sophie está así, marcando justamente esa curva L que se está viendo ahí, que tiene curvatura en esa parte. Justamente la curva ahí se parece a una circunferencia que va a estar por arriba de la curva. En ese caso la curva es cóncava. Y aparece otro monito que está a la izquierda de Sophie Germain, que es una torre Eiffel, ¿sí? ¿Y por qué aparece la torre Eiffel ahí? Resulta que Sophie Germain, cuando ella empezó a estudiar, se tuvo que hacer pasar por hombre para poder estudiar. Y conoció a Lagrange y a Gauss, que es uno de los matemáticos que hablamos en delante, que tenían que ver con este concepto de curvatura. Y ella hizo varios trabajos, ¿sí? Ella trabajó en teorías de la elasticidad, también en teoría de números, puede ser que la hayan escuchado en algún momento, porque ella
trabajó en algunos primos que tienen los números primos. Hay unos números especiales primos que se llaman los primos de Germain. Y también en el concepto de curvatura. Entonces, ella definió lo que se llama el concepto de curvatura media, que lo vamos a ver a continuación. Y varios de sus trabajos fueron utilizados para poder construir esta torre que se llama ahí, que está ahí, que es la Torre Eiffel. Pero lamentablemente, cuando se hizo la Torre Eiffel y se colocó todos los científicos que habían estado involucrados en sus trabajos para esta construcción, no se colocó el nombre de ella. En la lista de los 72 científicos a ella no la mencionan. Entonces, eso es lamentable y es algo que todavía ocurre hasta el día de hoy, pero ella igual siguió haciendo sus trabajos y igual siguió avanzando. Entonces, mi invitación es que no importa quién fue el primero en dar la idea, lo importante es que continuemos con ella y sigamos avanzando y sigamos teniendo ideas, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar lo que es el concepto de curvatura media, que fue introducido por Sophie Germain. Este concepto de curvatura media permite formalizar cuando una superficie es minimal. Entonces, ¿a qué nos referimos con una superficie que sea minimal? Una superficie se va a decir que sea minimal cuando el área que ella tiene sea mínimo, ¿ya? Y para ello, lo que se necesita es que la curvatura media deba ser 0. ¿Y a qué nos referimos con curvatura media? A que, por ejemplo, aquí en la papa frita, si usted la mira en esta dirección, entonces yo podría encajar aquí una esfera. De hecho, la línea celeste nos está dando una circunferencia. Esa circunferencia te permite construir una esfera y entonces yo podría ver una esfera por arriba. Pero con la línea roja, yo me doy cuenta que en otra dirección, que es distinta a la dirección azul, yo puedo construir otra esfera con otro radio, pero que va a ir por abajo, ¿ya? Entonces, ese punto que estoy marcando con el cursor, que es justamente donde se está intersectando la línea azul con la roja, es un punto de curvatura 0. Curvatura media es promedio, o de cierto modo, la circunferencia que veo arriba tiene el mismo radio que la circunferencia que está abajo, pero ellas se van a anular. Esa es curvatura media, ¿ya? A grandes rasgos. Entonces, en la imagen que yo les estaba mostrando, es como tener en una dirección algo por arriba, pero en otra dirección otra cosa por abajo, y ese algo por arriba con ese algo por abajo se van a anular, ¿ya? Y te da una superficie en la cual tú estás como apretando mucho por un lado y apretando mucho por el otro para poder formar algo que tenga área lo más pequeña posible, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene esto tiene una cierta área. ¿Qué pasa si yo esto lo estiro un poco y lo estiro de cierto modo para que esto pueda tener un área más pequeña? Entonces esto se va a ir doblando. ¿Y se va a ir doblando en qué sentido? Entonces la idea es que se va a ir doblando como en los dos sentidos, para que donde se pierda en una parte, se gane en la otra parte, ¿ya? Una hoja de un árbol también puede ser considerado como curvatura media. Entonces, este problema de la curvatura media y de las áreas minimales tiene que ver con un problema que se conoce como el problema de Platón, ¿ya? ¿Y qué fue el problema de Platón? Entonces, el problema de Platón fue la existencia de una superficie minimal con una cierta frontera dada. Entonces, aquí yo les estoy mostrando la foto de mi casa, como está ahora aquí mi escritorio, actualmente en realidad mi cocina. Y lo que vamos a mostrarle ahora es qué cosa tiene que ver esto de las superficies minimales. Entonces, lo que hizo Platón a este problema que fue planteado por Lagrange en el año 1760 era que es posible dar un borde
de algo, como por ejemplo el borde de una caja, y lo importante ahora sería saber cómo tiene que ser la superficie para que el área sea lo más pequeño posible, ¿ya? Y lo que hizo Plateau fue empezar a experimentar con pompas de jabón, o sea, con esto de las burbujas que todos hemos jugado en algún momento, poder saber cómo tenía que ser esta superficie, la forma de ella. Porque yo con este borde podría construir una caja, ¿sí? Plano arriba, otro plano aquí, otro plano acá y así. Y eso va a tener un área. Si yo lo empujo un poco hacia el lado y este otro lo empujo otro poco y aquí lo empujo otro más y otro más, lo voy a tensar. Y ese tensar va a hacer que tu área se haga un poquito más pequeña. También lo podría inflar. Si lo inflo, entonces el área va a quedarme más grande. Y así el área puede ir cambiando. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla. Me tengo que ir acá. Pero vamos a dejar de presentar. Y ahora creo que solamente me están viendo a mí. Entonces ahora, con mi pantalla, yo les voy a mostrar cómo quedan estas superficies que se llaman superficies minimales. Y ustedes después pueden repetirlo en su casa, construyendo bordes, como el borde que tengo acá presente, y haciendo su solución con algún detergente que tengan en casa. Entonces, vamos a ver aquí si se ve bien el resultado. Entonces, ¿qué creen que dará? ¿Qué irá a resultar? Entonces, vamos a ver, por eso decimos vamos a jugar. Entonces, aquí, espero que lo estén viendo como lo veo yo. A ver si no se puede ver. Ay, quizás se ve mejor. Quizás debería salirme yo. Pucha, lo desarmé. Pero ahora voy a de nuevo. Entonces lo vamos a armar aquí. Y ahí está. Creo que ahí sí se ve, ¿o no? Supongo que sí. Y ven que se tensa mucho. Entonces yo, por ejemplo, puedo meter mi mano aquí y no hay burbuja. Aquí tampoco hay burbuja. Y ahora sí, la reventé. ¿Ya? Y esa es una superficie minimal. Otra superficie minimal que uno puede construir es la que se construye con con estos dos bordes. Entonces, por ejemplo, con esos dos bordes uno podría construir un cilindro como el cilindro que les mostré al comienzo. Pero ese cilindro tendría una cierta área. ¿Cómo tendría que ser la forma que nos debería quedar para que sea algo con área más pequeña o área minimal? O curvatura cero, que fue el concepto que aprendimos hoy día. Entonces vamos a introducir estas dos argollas y vamos a vamos a ver si no funciona ahora. Ahí. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, esto se logra estirar y no sé si el reflejo dejará verlo bien, pero ahí uno ve que se forma como esas copas de agua que uno ve. Acá en Chile hay varias. ¿Sí? Y así pueden armar un montón de figuras y jugar. Entonces aquí, por ejemplo, en esta otra, con ese otro borde que es como una esfera, entonces puedo ver cuál es la figura que me va a dar. Y ahí veo que me está dando esa figura que está ahí. ¿Sí? Bueno, mi invitación entonces es que espero que les haya gustado la charla y que traten en su casa de hacer sus propios experimentos y jugar con esta burbuja y con el concepto de curvatura. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y espero que estén muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Estábamos, me incluyo, muy atentos porque, por dos motivos. La primera, quienes tienen mi edad, maestros, no me van a dejar de mentir, había mucha nostalgia en el sentido de lo que usted construía con estas figuras, porque pues obviamente nos retoma un poquito la parte juvenil, infantil,
de hacer estas burbujas con enseñanza de lo que es la matemática, la geometría. Y la otra, déjame decirle que muchos no me van a dejar mentir, pero esa curvatura o esas curvaturas que menciona negativas en nuestro cuerpo, acá en nuestro país, pues sabemos muchos, yo me incluyo, que tenemos una curvatura negativa en el abdomen, entonces hay que trabajar mucho esas curvaturas, ¿no? Y lo vemos desde el punto de vista científico. La verdad es que me mantuvo y nos mantuvo a todos muy atentos. Yo estoy seguro que hemos disfrutado mucho de lo que es esta charla. Y bueno, claro, hay mucho interés en aprender cuestiones de geometría en este sentido con lo que acaba de mencionar. Me parece por aquí, hay una pregunta, ¿no? Y muy sencilla para usted, supongo, que me preguntan, me dicen, ¿usted cómo definiría el concepto de curvatura? Usted, ¿cómo lo definiría? Me dice, me preguntan más de 12, hay 2 o 3 jóvenes que me preguntan, bueno, ¿y cómo define usted lo que es curvatura? Sí, yo creo que tal como traté de introducir el tema, lo más, y como la definición de Oresme un poco, ¿qué tanto uno puede torcer una recta? Eso es como la esencia como de la curvatura. ¿Qué tan parecido va a ser a una circunferencia o a una esfera o a lo que uno tenga a mano en ese momento para comparar? Sí, pero no siempre puedo comparar con una esfera como la que tengo acá. A lo mejor puedo comparar con el puño o puedo comparar con mi nariz de payaso si tengo y cosas por el estilo, ¿sí? Un poco eso. ¿Qué tanto te parece a algo cool? Claro, no, pues de verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de que nos haya explicado todo este concepto, esta conceptualización matemática, pero por supuesto basada en cuestiones tan sencillas, ¿no? Que tenemos así a la mano, ¿no? Y eso pues obviamente favoreció el poder estar muy atentos a lo que nos explicaba y bueno, pues ahora cada quien sabe si hacemos burbujas o no en casa, ¿no? Para poder ver un poquito de matemática, ¿no? Claro, es la invitación al final y como lo señala usted, siempre uno tiene muchas cosas a mano. Hay mucha historia, hay que recordarla y por eso es la importancia de este tipo de seminarios, de poder aprender siempre sobre la historia, sobre el contexto histórico, cómo se desarrolla y no olvidar que están presentes en el día a día, que lo tenemos, que podemos verlo, podemos sentirlo, tocarlo y aprenderlo. Yo creo que eso es lo mejor, lo más fascinante. Así es, y no olvidar, al principio lo mencioné, usted mencionaba que uno de sus sueños es, por supuesto, que las personas vean lo bonito que son las matemáticas, y yo considero, muy a lo personal, que con esta charla lo está logrando, y yo sé que lo va a lograr porque, pues, siempre tenemos esa costumbre, ¿no? Desde que somos niños, a que nos dicen que las matemáticas, entre comillas, no son bonitas, ¿no? Y bueno, ya lo vemos que sí, ya vimos que sí realmente es divertido. Y bueno, pues invitar a todos a que aprendan. Gracias, gracias de todo corazón. Un abrazo desde acá, desde México, para usted, Mariela, y esperamos pronto seguir en contacto para que nos brinde la oportunidad de dar alguna otra charla en un futuro. Gracias por todo. Muchas gracias. Estoy muy bien. Adiós. Adiós, que esté muy bien, hasta pronto. Y pues nosotros vamos a hacer un pequeño recesito, regresamos en punto de la 1 de la tarde, en punto de la 1 de la tarde continuamos con este seminario, porque tenemos, por supuesto, una cátedra más. Gracias a todos, un abrazo muy grande hasta de donde nos están viendo y, por supuesto, recordarles a todos que esto es un seminario internacional. Tenemos gente de Perú, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Latinoamérica y por supuesto de nuestro país. Nos vemos ahorita a la 1 de la tarde, ¿vale? Y no se los olvide. Gracias. Nos vemos a la 1. Muy amables. Hola, buen día.
Soy Ismael Arcos, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y es un gusto participar en este seminario de Historia de las Matemáticas. Justamente una de las cosas a las que más me dedico es a hacer una lectura de la historia de las matemáticas desde una perspectiva docente y tratar de llevar esas observaciones, esas experiencias a las aulas de los cursos de matemáticas, en particular del cálculo. Precisamente si hablamos un poco del cálculo, si nos remontamos a la Grecia antigua, pues encontramos que una de las cuestiones que estuvieron presentes desde entonces alrededor del cálculo es aceptar o no las cantidades infinitamente pequeñas. Podemos observar que los que se inclinaban por el pensamiento aristotélico negaban que pudieran utilizarse, es decir, desechaban cualquier resultado que se derivara de la aceptación de las cantidades infinitamente pequeñas, decían que eso no podía existir y que por lo tanto era pues inválido todo procedimiento, toda resolución de un problema a partir de la aceptación de tales cantidades. Sin embargo, eso por un lado dio lugar al estancamiento de los métodos infinitesimalistas durante prácticamente 20 siglos y hasta el siglo XVII, empezando con Descartes, con los trabajos de Descartes en su geometría, es que se aceptan y se utilizan los infinitésimos o ideas que tienen que ver con lo mismo. Y a partir de entonces, y durante más de un siglo, se obtiene un sinnúmero de soluciones a problemas tanto antiguos como de ese momento. Sin embargo, y luego, a partir de entonces, por ejemplo, en la física o en la ingeniería, pues son las cantidades infinitamente pequeñas siguen siendo utilizadas con mucho beneficio para el desarrollo de las ciencias. En cambio, en los libros dedicados a la enseñanza del cálculo, pues los infinitesimales fueron proscritos. Entonces, en la plática vamos a analizar con cierto detenimiento esto y los efectos que han tenido en la didáctica, ya que por un lado podemos observar que en los textos de ciencias de la ingeniería estas cantidades son utilizadas con mucho provecho, mientras que en los libros de cálculo utilizados para la enseñanza de la materia, los infinitamente pequeños fueron proscritos. Bueno, esperemos que les guste esta plática y nos vemos pronto. Cadillac, capacitación para la industria. Cadillac, capacitación para la industria. Capacítate en Cadillac. En Cadillac obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación Cadillac en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. Cadillac.
Cadisac, capacitación para la industria. Cadisac, capacitación para la industria. Capacítate en Cadisac. En Cadisac obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación Cadisac en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. Cadisac.